Bueno, soy Edgar Ibarra. Estoy aquí con mi amiga Eugenia, desde Saltillo. ¿Cómo estás? Hola Edgar, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo se la están pasando allá? No, allá no hay coronavirus, ¿o sí? Pues dicen, la gente hace como que no, pero al parecer sí hay. ¿Sí están haciendo la cuarentena o sí los mercados están llenos y la gente va al súper y compra chévere? Pues fueron a las pizzas y a la cheve y el Día del Niño. No quiero pensar en el Día de la Madre, cómo va a estar, A la pero madre, ¿cómo pues se pone? quien puede hace. Yo la verdad no he salido, yo sí estoy viviendo el apocalipsis, no sé, la gente como... Hay Yo que, veo cu- que mis vecinos ahí son muy felices y hacen ahí sus pachangas y sus cumpleaños y todo. Yo nomás aquí de amargada. no, hay que cuidarse bastante. Por mientras hay que cuidarse y ya después salimos poco a poco. Sí, ya Y no, veremos cómo. oye, pues estamos haciendo esta pequeña esta es una conversación, es un diálogo sobre un poema que nos gusta, pero al mismo tiempo nos reta bastante, que es Primero Sueño de Sor Sí. Juana Inés de la Cruz. Y pues quería más que nada preguntarte, pues, ¿por qué es tan difícil leer Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz? Híjole, pues Sor Juana es una escritora curiosa, tiene algo en común con Góngora, ahí en esa edición que nos muestra Edgar. Se puede ver Las Soledades y Primero Sueño, dos poemas de largo aliento del periodo barroco, pertenecientes a los siglos de oro español. Y ambos poetas, tanto Sor Juana como Góngora, tenían un lado como popular y un lado culto. O sea, los dos tienen poemas así como para raza, que todos nos sabemos, ¿no? Todos nos sabemos, el hombre es necio, que acusáis a la mujer sin razón. Y Góngora pues también tenía sus poemas populares que circulaban y sus redondillas y todo, ambos poetas. Pero también tienen su lado complicado, que es donde pues están en el esplendor del barroco, que era un movimiento literario donde el lenguaje estaba como muy cargado de palabras, de mitología, de cultismos, la sintaxis usaban mucho esta figura del hipérbato, ¿no? De la Es, inversión. es un para mí es un acertijo, ¿eh? O sea, Claro, sí, leer es muy barroco, leer complicado. el hipérbato lo que hace es moverte el adjetivo, moverte el sujeto, moverte el adverbio. Sí, o poner el sujeto hasta el final de sabe cuántas líneas y te O- pierdes. Muy Gramaticalmente está difícil. mal, pero ellos lo acomodaban y de alguna forma se oía bien. Sí, Y, eso es muy difícil de hacer. O y sea, luego eso que dices. cuando lo lees, es como un acertijo para descifrar qué está diciendo en una línea. Y luego, ahora sí, dos Sí, líneas y te vas. Y yo me estamos, tardé así un chorro. Sí. y es el Góngora, por ejemplo, en Soledades son, no, Ay, no, sí, es. son épicas, son cuentos, perdón, son poemas muy largos. Y Sor Juana, ¿cuántos? Aquí tengo el Son número, como son 700, 690, no no, sé cuántos. No, 975 975 versos. líneas. Sí, Entonces, es muy extenso. no son poemas accesibles, son poemas que parece ser que No. fueron hechos en forma de acertijo para cierto grupo de gente que es capaz de leerlo, como los iniciados, como un club de élite, como aquel que es capaz de leerlo es mi amigo y es parte de mi club y solo se merece entender, apreciar y sentir esto que estoy yo viviendo. Pues hay un poco de eso, en especial en Sor Juana, porque ella hay que recordar que los genios, estas figuras de cumbre, absorben una tradición. O sea, muchas veces vemos la figura del genio como si saliera todo de ellos, pero la verdad es que Sor Juana absorbe una tradición muy poderosa de un momento cumbre de la literatura y que además, claro, tenía genialidad, era talentosa, leía, y claro que pudo llevar esta tradición a una cumbre bastante interesante. Y que esto que comentas, de hecho, el poema que se llamaba El Sueño, le agregan esto de Primero Sueño al momento de publicarlo para que se viera y que haya ahí un cierta diálogo, no sé si rivalidad, pero sí como una intención de contestar a Góngora, de decirle yo también puedo escribir un poema así. Y de hecho hay muchos guiños de las soledades en el poema del sueño. Pues, Entonces, sí.
Básicamente, bueno, Soledades de Góngora es, sí, bueno, hay similitudes y diferencias. Ah, claro. Y la diferencia, bueno, la similitud obviamente es la forma, el hiperbatón, la sintaxis, eh, y la gran diferencia es el tema. Ujú. Mientras que en Primero Sueño de Sor Juana está, pues es un sueño hacia el conocimiento, hacia la incapacidad de tener el conocimiento absoluto. En Soledades es un sueño hacia una visión de la campiña europea mixta que nos recuerda a Pan, que nos recuerda a los griegos, a los romanos. Parece que estás en Grecia, en una isla remota, apreciando la belleza de la campiña, del vino, de los campesinos, de los prados, de los árboles, las montañas, la luna, etc. Y Sor Juana está viendo la ciencia, la filosofía, las dificultades del alma para poder obtener todo el conocimiento que existe en el mundo y la necesidad de la ciencia en su alma más que nada. Ujú. Sí, y que también se habla mucho de que en el sueño Sor Juana hace como gala de todos los conocimientos de la época. Y eso es, a lo mejor ahorita se escucha extraño, pero en su tiempo no era tan fácil acceder a cosas como la geografía, por ejemplo. O sea, no cualquier persona conocía o tenía acceso a los libros o a los mapas. No cualquiera te hablaba de astronomía. De hecho, en el poema de sueño, este inicio de piramidal, que dice sombra de mi piel altiva, no sé qué. Tú abre el libro, Este, abre el libro. De hecho, te iba a a ver, preguntar aquí qué lo tengo. pasaje quisieras leernos. Bueno, yo quisiera leer un poquito al final, pero ya que estamos al principio, Piramidal, funesta de la este, tierra, nacida sombra. exacto, piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atesado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros, ser ostenta. Yo me acuerdo mucho la primera vez que leí eso, ¿Y que qué? dije, ¿qué? ¿Qué? Nos lo había pedido de tarea la maestra San Juanita, que Sombra le mando un fugitiva. saludo. Ah, saludos. Entonces yo dije, ¿Qué rayos? O sea, no le entendí nada, nada. Y era algo bastante frustrante porque ya habíamos leído los otros poemas de Sor Juana, ¿no? De Finjamos que soy feliz, triste pensamiento, o los sonetos de Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me... Y pues le entendías, ¿no? O sea, eran poemas que sabías por dónde iba. Y luego que vas leyendo esto y dices, ¿qué? What? Entonces este principio de piramidal, funesta, de la tierra, nacida sombra, etcétera. Sor Juana nos está hablando de la noche, nos empieza a hablar del momento del dormir, pero también nos empieza a hablar de una colocación estelar, o sea, Sí. Sor Juana todavía tenía un conocimiento un poco geocéntrico, o sea, para ella por ejemplo, las estrellas están como fijas, o sea, no es una metáfora poética, sino es como un conocimiento que se creía entonces. Y pues sí, el poema, por eso tenemos estas ediciones críticas. Edgar tiene la del fondo, de los de bolsillo, con las soledades. Yo tengo esta que es la lírica personal de Sor Juana, ¿Vale? Esa es la buena. la poesía completa, pero es la misma edición crítica del poema, o sea, la versión que hace Antonio de la Torre. Y la verdad es que casi cada palabra tiene una nota al pie. Si observamos, no sé si se alcanza a ver, ahí empieza el poema y todas las notas al pie que hay que leer. Hay algo que me encanta, porque si me lo hubieran explicado desde un principio, me hubieran ahorrado mucho sufrimiento. Pero hay un momento del poema donde nada más que ya se me perdió aquí. Ahí todo Aquí bien. está. El padre Calleja nos dice Antonio Latorre, que es uno de los grandes sorjuanistas y fue académico de la lengua, que tiene también un libro muy bonito que se llama Los 1001 años de la lengua española, que es la historia del idioma español. Y él Excelente, nos da, ¿eh? excelente libro y para cualquier hablante hispano tiene que leerlo.
Sí, y es muy ameno, o sea, él tenía esta facilidad de no estar acá desde el pedestal, de, uy, Es sino, histórico y te da muy buenos datos para entender de dónde proviene nuestra lengua. y es narrativo, ¿no? Te va contando la historia y te va dando datos y así. Y aquí nos hace un apunte muy interesante para aterrizar un poquito el tema de que mencionaba Edgar del poema, A que ver. dice, el padre Calleja en su vida de Sor Juana resume el primero sueño, o sea, que este es uno de los primeros comentaristas de Sor Juana, y dice, él resume así, me parece muy curioso. Siendo de noche me dormí, soñé que de una vez quería comprender todas las cosas de que el universo se compone, no pude, ni aún divisas por sus categorías, ni a un solo individuo, desengañada, amaneció y desperté. Entonces, Ah, bueno. son más o menos los momentos. Entonces, eso de piramidal, etcétera, pues nos va a inducir Sor Juana primero a este momento. De hecho, es muy impactante cómo describe adormecimiento de los sentidos, cómo se va desconectando el alma del cuerpo, muy platónica, ¿verdad? Sobre ese tema, a mí me gusta mucho este pasaje. ¿Te lo puedo leer? Claro, adelante. Es ¿Qué del vers, qué número es? 92. El Ok. alma, pues, suspensa del exterior gobierno en que, ocupada en material empleo, o bien o mal da el día por gastado. Solamente dispensa, remota, si del todo separada, no a los de muerte temporal o presos, lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del calor vegetativo, el cuerpo siendo, en sosegada calma, un cadáver con alma, muerto a la vida y a la muerte vivo. Pues estamos dormidos, pero estamos muertos, pero estamos vivos, pero cuando estamos vivos Es, estamos dormidos. No, ese es un tópico literario, ¿no? O sea, la relación entre el sueño con la muerte es algo muy común de verlo en la historia de la literatura. así es, y como en la vida, pues, o cuando estamos despiertos parece ser que estamos muertos porque no estamos conscientes. Y por ahí en un verso dice que, no recuerdo, no lo subrayé, pero dice que el sueño es como el precio de la vida, o sea, el precio que nos cobra la vida por la existencia. O sea, y empieza a hablar de los animales, dice algo muy bello, ¿no? Como este, aquí está, creo que es esta parte. Dice, ¿En qué verso estás? en el 105, Ah, ok. dice, bueno, es que con este hiperbato no sé cómo empezarlo. Dice, ya sea y el rey, o sea, el rey, está hablando del rey de los animales, que es el león. Dice que aquí nos dice Antonio a la Torre, que el rey de los animales es el león, y por ahí hay una referencia a Lope de Vega. Dice que vigilancias afectaba, con abiertos ojos novelaba, el de sus mismos perros acosado, monarca en otro tiempo esclarecido, tímido ya venado, con vigilante oído, del sosegado ambiente al menor perceptible movimiento, que los átomos muda, la oreja alterna aguda y el leve rumor siente que aún la altera dormido. Y luego habla del águila, o sea, de cómo estos animales que parecieran ser los reyes de los reinos, ¿no? El león de la tierra, el venado del reino vegetal, que el león hace como que duerme, ¿no? Se está con los ojos abiertos, pero no se duerme. El venado está dormido, pero está con la oreja, el ciervo, está Sí, con la oreja así como levantada. aguda, y por ahí habla también del águila. Entonces, como nos dice que ni siquiera los seres más majestuosos pueden engañar al sueño. O sea, y eso se me hace muy, muy bello, o sea, no, pues tienen que pagar la factura, o sea, es el rey de los animales, el sueño va a venir a poseerte, que es esta como muerte falsa, ¿no? A mí nunca me ha gustado dormirme, déjame te hago esa confesión Ah, porque siento eso. Por muy cansada que estoy, siempre que me voy a dormir me da cierta... ¿Eh? estás desperdiciando el momento, ok. No, siento que me da miedo, siento que entro a otro plano, no sé, Que siempre como que que digo, dormimos, ¿por qué me tengo que dormir? vamos a los brazos de Morfeo y él hace lo Así que quiera es, con nosotros. sí, y es y a No, fuerza, ¿no? Pues, si no duermes te mueres, ¿no?
Esa es la otra, es lo malo. Pero hablando de Morfeo, Este, también en el poema hay muchas referencias a dioses griegos, sí. Sí, a, a mitos, a ¿no? Por ahí viene. mitología, inclusive hay un guiño a la Torre de Babel, en mitología Sí, cristiana, y obviamente la pirámide, que es parte de la cosmovisión egipcia. Pero también es lo que es la otra cosa que uno disfruta. Uno lee que habla de los cuatro humores, ujú, cuatro humores que se tenían antes en la ciencia física sí que o se para la creía. medicina, que se creían en esa época. Habla de las categorías, la metafísica de Aristóteles, la ciencia primera. Ujú, Eh, entonces nos está también alardeando de su conocimiento y que no es cualquier persona, no es una persona, claro, o bueno, no es una poeta no preparada, pero al mismo tiempo no es que quiera presumirnos, sino que está hablando de su pasión. Lo que más le apasiona claro. es el conocimiento. Y, y obviamente la poesía es la forma más bella para poder hablar de ella, de esa pasión. Eh, no sé si quieras escuchar otro pasaje Ujú. muy pequeño sobre la bajeza del hombre. A ver. Eh, estamos en la 690. El hombre, digo, en fin, mayor portento, que escurre el humano entendimiento. Compendio que absoluto parece al ángel, a la planta, al bruto, cuya altiva bajeza todo participó naturaleza. Es lo que a mí más me emociona de este poema es esta dualidad que se presenta en la humanidad, de que queremos, buscamos, deseamos, nos apasiona el conocimiento, nos apasiona la ciencia, buscamos la verdad. Es algo muy discutido en los primeros semestres en filosofía, cuando se discuten los griegos y los romanos, pero pues como Atena, que Atena nunca se ha dejado conquistar por un hombre, igual la verdad y el conocimiento último, nunca se deja conquistar por un hombre. Ujú. Eh, y creo que es lo que al mismo tiempo es lo que más me hace, a mí me relaciona más con este poema, con lo que siento más Ujú. relación o conexión, que buscamos, el sueño es la ciencia, el sueño es la búsqueda, la ilustración, el pensamiento, la verdad, la justicia, etcétera, pero nunca llegamos a ella porque no somos más que humanos con muchas limitaciones. Claro. Y cómo la imaginación en este sueño, o sea que como tú dices, el sueño representa dos cosas, o sea, bueno, más, pero más genial es un poema, más cosas significa. Pero hay dos, o sea, el sueño de que te duermes, ¿no? Porque como tú Ajá. dices que habla de los humores, la pérdida de control del cuerpo, etcétera. Y el sueño de poseer el conocimiento. O sea, es un sueño de sueño. O sea, son como dos formas de soñar. Y yo recuerdo también cuando estaba en la escuela, la maestra nos hablaba del corpus hermético de Hermes y de cómo son, pues es un poema que dispara para toda esta cultura que viene aquí. Y a mí una de las cosas que más me impresiona es que a pesar de todos sus conocimientos de anatomía, de filosofía, de geografía, de mitología, de muchas culturas, de poesía, de todo lo que tú quieras, el poema en sí, y sí lo presume, por supuesto, pero no es un alarde. O sea, no cae en esa banalidad de decir, que, que, bueno, hubiera podido hacerlo, pero no es la intención del poema. O sea, respeta mucho su propia intención y a mí me conmueve cómo nos dice ella en este viaje del sueño, ¿no? Este viaje intelectual, onírico, existencial, del alma, Deseo, pasión, etcétera. ajá, pasión. Cómo nos dice, bueno, me conmueve cómo nos engaña la imaginación. Recuerdo la frase de Macbeth, ¿no? Que decía, a veces el diablo nos engaña con la verdad.
y cómo esa imaginación en la que tú piensas que te estás acercando a algo realmente no es falsa. Y dice aquí en el verso 280, eh, dice algo así, está hablando del alma y de las imágenes, o sea, nos empieza a describir qué es lo que está viendo. Eso también es algo impresionante. O sea, imagínate que tú estás en la búsqueda del conocimiento, ¿qué verías? Como me recuerda mucho a Borges con estos eh, poemas laberínticos de las bibliotecas que lo contienen todo y cuentos de la Lev y eso. La leo. Dice, así ella, sosegada, iba copiando las imágenes todas de las cosas, y el pincel invisible iba formando de mentales, sin luz, siempre vistosas, colores, las figuras, no solo ya de todas las criaturas sublunares, mas aún también de aquellas que intelectuales claras son estrellas, y en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí, mañosa, la representaba y al alma las mostraba. Así es. Digo y qué forma también de decirlo. Nos aclara la torre que esto de intelectuales las estrellas se refiere también a los conceptos espirituales. También ya nos está hablando de otro nivel de preocupación ya místico, ¿no? Va desde el conocimiento, desde la filosofía, etcétera, a esta culminación eh, pues bastante intensa. A mí la verdad es que el poema ahora que lo estuve, que regresé a él, recordé todo, todo mi caminar anterior y dije, wow, o sea, qué poema tan revelador y que en este lenguaje barroco también hay cosas que no significan lo mismo ahora, términos, expresiones que usa Sor Juana y también pueden confundir la lectura. Sí, tiene razón, hay que tener cuidado porque es un poema que tiene ya que sus 400, casi. ¿Cuántos años tenemos? De Juana, con nosotros, de su poema, El primero sueño. Eh, No sé en qué año salió. 1691. Pero En yo el pienso 92 se que imprimió, 1692. es que eso es cuando se imprime o cuando sale, pero no sé cuánto tiempo trabajó Sor Juana en ese poema, quién sabe desde cuándo, porque en el curso que estaba viendo en YouTube nos decía el maestro que ya ves que en la autobiografía, bueno, Ujú. que no es una autodefensa, ¿no? La respuesta de Sor Filotea, ella habla de su poema El sueño, que Sí, dice, o sea, ya lo menciona ahí y es antes, no recuerdo exactamente en qué año, pero dice, es un tiempo antes, eso significa que ella ya lo tenía el texto contemplado, nos dice que es el único poema que realmente hizo. Yo no le creo nada cuando dice que el sueño es lo único que ella realmente quiso escribir, que lo demás fue pues encargos. Yo pienso que lo hizo para destacar la importancia de ese poema en particular, pero no creo que no le haya importado su otra obra, ¿no? pues que Su también, comentario. también es una... ¿Qué nos dice que una mujer que está atrapada en el hábito, su poema más importante para ella, sea un poema que nos hable de ciencia y de conocimiento místico, filosófico, físico, médico, en 1690, Sí, en claro. la Nueva Colonia, en América? Eh, Sí, ¿Qué nos dice entonces? Para mí es una es muy crítica, rebelde. es una rebeldía, es una crítica directa a, pues a la cultura de esa sociedad, de ese momento, a sus contemporáneos, y Sí. también es una aceptación de la tradición humanista y que poco a poco se está convirtiendo en la liberal en el próximo siglo. Sí, y que a mí me conmueve mucho también yo la primera vez que leí la respuesta de Sor Filotea me impresionó porque Sor Juana hace una defensa sobre ser mujer. Sí, y en esa época, en ponerte a discutirle al obispo y a todas las autoridades de la iglesia, porque ya le andaba con la Inquisición, o sea, la Inquisición. Sí, Y, o sea, ponerte a dar sostén y argumento literario, mitológico, teológico, del protagonismo de las mujeres en la historia,
es verdaderamente impresionante y que todos los reclamos que Sor Juana hace, ¿no? Le dice, ¿por qué las mujeres? O sea, y empieza a citar, y son páginas de nombres de mujeres de todas las nacionalidades que ella conocía, que fueron importantes en la historia, y empieza a hablar de fulana que tenía sus discípulos en Alejandría y Perengana y la santa no sé quién, y pues después de todo ese recorrido que hace, dice, bueno, o sea, ¿por qué me vas a decir que yo me calle, ¿no? Si vemos que en nuestra tradición, que en la historia, etcétera, existen todas estas mujeres y que ella también es consciente de su propia genialidad. O sea, ella dice, hay una parte de cuando cuenta de su niñez, que ella tenía 3 años y acompañaba a su hermana a las clases de latín y empezó a aprender y le dijo a la maestra, enséñame. Y dijo así, pues, ¿cómo tú? Y que él se da cuenta que sí aprendía rápido y todo. Y ella decía, cuando los niños jugaban con el trompo, pues, que lo aventaban, pues todos así como, pues, ay, que el trompo y que gire. Y yo pensaba en la fuerza que le das el impulso, para el movimiento físico para que se sostenga en el piso. Entonces, desde poco a poco me di cuenta que eso no era común, ¿no? O sea, ella se sabía diferente, pero también sabía que su eh, calidad sus limitaciones no eran sus limitaciones de la época, ¿no? Que por ser mujer no podía eso, no podía lo. Ella sabía que que eso era social, ¿no? O sea, que eso no tenía nada que ver con su biología ni con si fueras más o menos inteligente, sino que era una injusticia y una desigualdad. Y lo Sí, dice, o ajá. sea, con toda la claridad del mundo. Y sabes que hay una metáfora muy bonita que pone que dice, porque le está hablando a este religioso, de por qué cuando a Cristo lo crucifican, por qué le ponen la corona de espinas, o sea, por qué la corona es lo único que hiere. O sea, si le dan el bastón de un palo y le ponen un trapo de capa, ¿por qué solo la corona hiere? Dice algo así como que porque está en la cabeza, dice aquello que alborote desde la razón va a ser hiriente la vida de alguien. No, le pone una trapeada. Buenísimo, yo creo que es un texto que deberíamos de leer más. Y pues a Sor Juana en general sí hay que leerla mucho más. Güey, es un icono de nuestra cultura hispanohablante, pero al mismo tiempo por lo mismo se toma como algo que no es tan popular que ya no se lee, ya se considera como obvio que es importante, pero no se acerca uno a ver por qué, cómo, cuándo, dónde, qué es lo que dijo, qué es lo que pensaba, cuáles son sus lecturas, etcétera. Es como preguntar mujeres famosas del siglo XX y la primera que te ponen en Google es Frida Kahlo y todos los niños que hagan su tarea sobre la mujer más famosa del siglo XX te van a poner a Frida Kahlo, o sea, no, pero pues ni era demócrata, ni era liberal, entonces ahí ya empiezan los asegúnes. Sí, hay que tener mucho cuidado con volver a estos personajes en efemérides o en o esta institucionalización, banalización, etcétera, hace que la verdad lo desconozcamos y que también o lo que se diga de ellas quede en la anécdota o en el chisme, en el morbo y pues se pierda, y eso es muy triste, especialmente con las escritoras, que se reduzca su trabajo a eso. Sí. Y también entender que a mí algo que me daba mucho coraje cuando estudiaba es que siempre nos han enseñado a Sor Juana, por ejemplo, en la primaria, o así, como una excepción, o sea, que quizás sea nuestro escritor más grande que ha dado estas tierras, o sea, y es mujer, y que siempre, bueno, pero ella es un caso aparte, o sea, es Sor Juana y el resto, ¿no? Así como si Y los no demás fuera no. posible, ¿eh? Y los Y demás no. hay una teoría que dice que era hombre y que dices, ay, ya basta. Entonces, dices, ¿y qué otra escritora? Yo siempre les pregunto, a ver, díganme otra escritora de la que les hayan hablado. Y dices, no, pues, en la carrera, o sea, bueno, ahorita ya es diferente, pero hace unos años así a ver, escritoras mexicanas, ¿cuántas conoces? ¿Quiénes son? ¿Qué han escrito? ¿Qué han publicado? ¿Dónde están? Entonces, Sor Juana pues también denuncia eso. Sí. O sea tenemos una historia, tenemos un protagonismo en el mundo, existe, o sea, no. Y la verdad es que salvarse de eso
con todas estas persecuciones que vivió, el odio, y aparte ella era hija natural, o sea, imagínate también en la época, su mamá tuvo dos hijas y quién sabe quién sería, ella inventó al famoso Asbaje, Juan de Asbaje, no sé cómo se llamaba, que no existe, lo han buscado por todos los archivos y nunca han encontrado el nombre de ese personaje, y que su mamá pues también le tocó sola pues lidiar y salir, o sea, que viene como que de una familia de mujeres fuertes y que ella pues conquistó a la corte, ¿no? O sea, siendo hija natural, no teniendo dote, ahí pues un tío ahí la padrinó, pero su encanto y su personalidad y todo la llevaron Su intelecto, más que nada. su intelecto, claro, y su capacidad de sobrellevar las cosas también, porque es un personaje que obviamente tiene una visión política, tiene una... Es que qué difícil, ¿no? Yo se me hace... Y eh, lo que a mí me molesta es el final triste que tiene Sor Juana. Primero, pues la terminan censurando, la terminan quitándole su posibilidad, la posibilidad de seguir estudiando, de seguir trabajando en lo que más le gustaba, y luego al final, qué curioso, una pandemia, una enfermedad que la una llevó, epidemia, ¿no? Algo tan... una Y es epidemia. que también en estos últimos años no se sabe que, por ahí en el libro de Las trampas de la fe de Octavio Paz, que ha sido un libro muy criticado también, tiene sus... A Octavio Paz le dicen de todo, siempre. Pero bueno, de las cosas que me parecen importantes es que él habla de las biografías que se tenían hasta su momento. Claro que ya hay muchos más estudios, pero de cómo también el personaje de Sor Juana fue como malinterpretado o manipulado para saber qué sucedió con ella sus últimos años. Ah, ok. Su biógrafo, uno de los biógrafos que era un sacerdote pues, de la iglesia, dice que ella se consagró al misticismo, que por eso ya dejó la vida mundana, que como que la quieren llevar a la santidad. Luego otro detractor dice, no, era una demonia esa mujer. Entonces, es lo opuesto y hay un vacío ahí que no sabemos muy bien, pero obviamente fue producto de esta censura, de esta persecución, que a lo mejor, quién sabe si dejaría de escribir porque no se conoce qué sucedió, o sea, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sabemos, pero es muy Sí, triste que haya ajá. pasado. Pero Oye, bueno, o ya sea, nos alargamos, la idea es que fueran nada más 10 minutos y ya tenemos ya llevamos, 31 minutos, ¿cuánto? 32 minutos. Vale, ya. Y la Es verdad no que hemos no se dicho puede nada hablar del en poema. 10 minutos de esto. Y la verdad yo siento que no hemos dicho nada del poema, nada más le dimos una palmada por encima. Eh, pero bueno, ya hay que descansar. Hay que cenar y hay que lavarse los dientes y empezar a escuchar la canción de Vamos a la cama. ¿Quisieras hacer algún comentario final de Primero Sueño, del poema? Sí, quisiera compartir o decir ¿O algo? que no nos desesperemos, o sea, que el poema es descifrable, que no solo para los que elegidos, como decía Paz, van de los elegidos, no, o sea, yo creo que todos podemos acercarnos al poema si tenemos paciencia y si tenemos también este gusto por descubrir a la Sor Juana en todo su esplendor y que no pensemos que la poesía es así tan cosa de otro mundo, tan lejana a nosotros, sino todo lo contrario. Creo que lo que expresa Sor Juana en este poema es bastante humano, o sea, esa frustración por no saber, o sea, por verte limitado ante las grandes preguntas de la vida, incluso si eres el mayor intelectual de tu época, ¿no? Que esa es una gran lección que nos da Sor Juana, ni siquiera la gran intelectual de la época pues entonces es como una angustia y una pregunta que está ahí, que todos nos hacemos y que todos podemos hacer algo diferente con ello. ¿No? Sor Juana escribió su poema, nos comparte su preocupación, su imaginación y por supuesto es también como una especie de biografía de ella, ¿no? De quién Sí, soy, qué sé, ¿qué sé? qué pienso y pues a disfrutarla, ¿no? Sin miedo, con paciencia. En estas ediciones críticas, yo aconsejo que si lo leemos
entremos con estas ediciones que nos acompañen. En internet hay muchas conferencias, hay cursos, hay bastantes cosas que se pueden hacer para acompañarnos a la lectura. Hay que leer, hay que leer, no dejarla a un lado para nada. Digo, es un elemento importante para nuestra cultura y sí, yo me quedo con ganas de platicar de los símbolos. Hay mucho símbolo místico, Híjole, cultural, sí, griego, mitológico, mitológico. poético. Inclusive No, pues es una... el elemento del sueño y la luna, que son elementos considerados femeninos, Claro. como ¿Y qué dice? o sea, en lugar de que sea un elemento solar, el conocimiento y la ciencia lo maneja como un elemento lunar, lo Ujú. cual Sí, que es es, la noche, la energía de la noche es una energía primigenia. así es. Eso es también muy interesante para discutir y para irle buscando más elementos. Es lo que me gusta del poema. Sí es complicado de vez en cuando, o uno que otro verso por hiperbatón, pero es lo que tiene esta poesía, que es, sí da placer cuando vas descifrando poco a poco, cuando descifras un acertijo, eso da placer y obviamente las ideas que van apareciendo en el poema, pues te vas reencontrando con un pensamiento, perdón, te vas encontrando con un pensamiento que va más allá de lo que uno esperaba para una mujer de hábito en esa época. Ah, Eh, y también sobre eso que o comentas, perdón, es... inclusive ¿Eh? o para cualquier persona de esa época que tenga el hábito, no es una lectura común. ¿Perdón? No, 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 para nada. No, es que eso que estabas diciendo me recordó que se me olvidó decir que el poema tiene una estructura de silva. O sea, era una estructura bastante como no rígida de la época. O sea, sabemos que el barroco tiene muchas formas muy estructuradas de la poesía, el soneto, la lira, el romance, muchísimas formas. Pero con esta silba se permitían jugar. O sea, una silba es un poema que tiene de 7 y de 11 sílabas y que la rima tampoco está, de hecho la rima del poema no es tan rígida. Así es. Y eso también es bastante raro en una poeta así, y que eso le da al poema una versatilidad muy diferente y que las rimas se van no solo en el sonido, sino también en los conceptos. Entonces, eso Sor Juana era muy hábil, por ejemplo, en este laberinto de Casílabo, no sé si lo recuerdas, que es son un conjunto de versos que se pueden ir leyendo en línea o salteados y son poemas distintos. O sea, eran juegos barrocos, pero Sor Juana les da sustancia. Entonces, esto que tú comentas de los símbolos del poema, lo femenino, y que aparte era una monja, etcétera, y escribiendo en una estructura como la estructura punk de su tiempo, por decirlo así. No, pues poniendo en jaque todo el pensamiento del reino en el que vivía y del continente en el que vivía también. Sí, La del verdad. siglo y de todo. Eso sí es un poema. Y que cuando tú lo dices en voz alta, es como ayer que comentabas de Góngora, dije, ay, voy a sacar, duré toda la tarde así con el principio del poema, y digo, ah, ya lo entendí, ya recordé. Dije, wow, o sea, porque todavía está la poesía dentro. O sea, no es solo lo intelectual, no es solo los juegos simbólicos, filosóficos, sino el sonido, la belleza del lenguaje, la destreza en la construcción de imágenes. O sea, eso también para mí es muy disfrutable. Y el último verso del poema que dice, el Volvemos. mundo iluminado y yo despierta. Bueno, o sea, a lo mejor si quieres leer es el último pedacito de Edgar, que ya es el regreso, porque el poema te lleva desde que se va durmiendo, todo lo que ve, esta visión, y luego como hay una parte donde ya habla del engaño, ¿no? Que esto ya no hallaba nada, me estoy desengañando, estoy entendiendo que esto no es real, que esto no es la verdad, y empiezo a regresar y luego termina diciendo, el mundo iluminado y yo despierto, o sea, todo lo que puede significar ese verso. O sea,
qué tipo de iluminación, qué tipo de despertar, o sea, qué revelación tiene en ese despertar, qué cosas descubrió en ese desencuentro, en ese desengaño de este sueño. Sí, ya eres otro después del sueño. Claro. Vamos a, vamos a leer los últimos versos y para ir ya cerrando, porque ya ahora sí nos alargamos. Ahora sí ya no va a haber. Una hora. A ver, el que haya sobrevivido hasta este minuto, felicidades por escucharnos. Pero leamos, perdón, y escuchemos. Mientras nuestro hemisferio, la dorada, ilustrada del sol, madeja hermosa, madeja hermosa, que con luz judiciosa, de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores, iba y restituyendo entera a los sentidos exteriores su operación, quedando a luz más cierta, el mundo iluminado y yo despierta. Híjole. Es, Y es, como también de los sentidos, ella habla de los sentidos interiores y los sentidos exteriores, que también es algo de su época. Los sentidos exteriores pues, son los sentidos, el oído, la vista, etc. Y los sentidos interiores pues son todos estos, el sueño, la imaginación, la memoria, etc. Y sí, me encanta este final de quedando a la luz más cierta, el mundo iluminado y yo despierto. Y me encanta el femenino de despierta. es que apenas para cerrar con broche de oro y darle toda la intención al poema de que es yo, a partir Claro. del yo, a partir del yo, yo lírico, o yo poeta. Algo también ruidoso, o sea, en una monja jerónima que está escribiendo todo esto. Pues, Aparte, no es modesta, o sea, no se esconde, no está, es protagónica, algo similar con Góngora, ¿no? En las soledades, nos el gustan yo estos poético. personajes intelectuales que se saben que son intelectuales y no es que lo presuman, pero lo demuestran. Eh, ya sea en la televisión, ya sea como personajes literarios, como Sherlock Holmes, pero un personaje que sea modesto nos cae bien, pero un personaje que a veces le sobra la modestia, perdón, lo idolatramos. Iba a hacer un comentario, pero ya se me olvidó por cambiar el tema. Pero, pues ha sido un placer, Eugenia, estar platicando contigo sobre primeros sueños, sobre Sor Juana, sobre el barroco. Pues, lo de la Silva, que nada más comentar que sí, como hay una gran libertad del poema eh, por la contestación a las soledades de Góngora, igual que es una épica en Silva. Eh, y la ciudad pues sí da mucha posibilidad de abrir imágenes más complejas, más abiertas, más largas y lo más importante, la narrativa. Porque un poema cerrado, un poema con menos sílabas y con una estructura más cerrada, nos dan una imagen, pero este tipo de poemas nos abre a que sucedan cosas, que pasen cosas, que sea un tiempo que se extiende en una narrativa. Y Sí. pues es todo un sueño, en el cual sí, empieza en la noche, empieza a observar la naturaleza nocturna, empiezan a aparecer estos símbolos de conocimiento, luego hasta que ya llega el esplendor, llega a la cima del faro, llega a la cima de la pirámide y se da cuenta que todo es un sueño, una imagen solamente. Y que está dentro de ella, ¿no? O sea que eso Es lo que yo sé, es lo que... y es una imaginación que está en estos sentidos interiores, o sea, es en mi imaginación, en mi memoria, en mi conocimiento. O sea, no, es esta idea de estar atrapado en ti mismo y que este intento por salir a través del conocimiento de la poesía, de todo eso, finalmente te regresa a tu pequeñez. Y es esta parte que compartiste del hombre, de Bruto. su cualidad bruto.
Por ahí a la Torre nos comenta que era también como un lugar común de la época y de la literatura, o sea, hablar de la pequeñez, de la insignificancia, la imperfección que podemos llegar a... Y ahí te habla también de los conocimientos de filosofía que tenía, bueno, tú le sabes mejor a eso, ¿verdad? Santo Tomás, todos ellos que decían que existía Dios, porque si somos imperfectos y tenemos la idea de la perfección. Entonces, sí yo creo que es un poema que nos da para, pues, Nos bastante, da para un es doctorado, inalcanzable para mí. nos da para una tesis, ¿Dónde? nos da para un doctorado, nos da para un seminario, nos da para hablar, Una hacer, licenciatura, yo creo, en hacer ese una, poema. hacer una investigación para toda la vida, ¿no? Porque tienes que leer aparte las soledades, o sea, es un poema que sí te exige un camino, pero tampoco es imposible. O sea, sí te da pistas para llegar a él. Y si lees Las Soledades, Bueno, eso ya es otro problema. ahora el barroco español, el siglo de oro, luego lo Híjole, a mí cómo antiguo. me costó, me acuerdo de la primera vez que leí hace mucho, ahora que saqué el libro ya no me acordaba. Dije, recordé ahora sí, que no, esto es lo más complicado que he leído. En su momento fue así, ¡guau! Pero igual aprendes a decir, y ya cuando te acostumbras, empiezas a familiarizarte con esa, que eso también es importante de decir, que sí, sé que estas formas poéticas, mucha gente me pregunta, oye, pero ¿a poco ya no se escribe en verso? O sea, ¿por qué nadie escribe rimado, etcétera? Digo, estas formas, el soneto, el romance heroico, etcétera, correspondían a la prosodia y al ritmo de un siglo, de una época, que ya no hablamos de esa forma, ya nuestro sonido del lenguaje es otro. Por eso, y también hubo otras razones porque la poesía se liberó, se rompió las cadenas, pero sí, el verso libre sigue teniendo su ritmo, sigue teniendo sus imágenes, todo, y que para escribirlo hay que también conocer todas estas tradiciones, practicarlas para entender qué es el ritmo en el poema, qué es una imagen, todo eso te lo dan este tipo de literatura, aunque ya no escribamos así. Y es que también un poema, un ritmo, una imagen es, bueno, más bien, un ritmo es una conmovisión, es una imagen que puede ser muy individual, muy particular, pero al mismo tiempo puede ser muy universal. Y igual no lo platicamos, pero supongo que esto es el after. Y eh, pues si Soledades es la imagen o la conmovisión de una Europa, o del sueño de Europa, que es la hedonista griega y romana, entonces, ¿cuál sería la conmovisión de Primero Sueño en Sor Juana? Para mí sería esta búsqueda, esta idea, o más bien este sueño de la América intelectual, que no va a florecer hasta un siglo después con Estados Unidos, con esta creación de este país a partir del conocimiento y de la razón, etcétera. Pero que pues Sor Juana ya está adelantando. Sí, y también en Sor Juana hay varios puntos de identidad en ese aspecto que comentas, ¿no? O sea, hay una preocupación extraña por ejemplo, la tradición originaria, prehispánica, cosas bastante extrañas en una poeta así, y que yo creo que ese mensaje que le están viendo a Góngora, o sea, o bueno, a los lectores, de decir aquí yo también escribo este poema, etcétera, pues es como y fíjate qué curioso, esas especie de pronunciamientos culturales, intelectuales, de que en América también se escribe, etcétera, han surgido desde la poesía en México. O sea, unos siglos más tarde fue el modernismo mexicano el que alzó la voz y dijo, no solo escribimos de guerras y de gente pobre, sino que muy elitista la visión, ¿verdad? Por supuesto, sino que también leemos en francés y también escribimos. Y ellos abrieron el camino para que la poesía moderna, que luego ya culminan los contemporáneos, pudieran hacer. Entonces, es curioso cómo son los poetas los que han estado en esa búsqueda del intelecto, de la tradición intelectual. Y es que los intelectuales de antes escribían en poesía, pensaban con verso. Es que hay algo No creo importante ajá. en eso, que dices, que acabas de tocar el punto. La poesía era el género, o sea, dominante de la época de Sor Juana. O sea, los grandes escribían, por eso Cervantes lo hacían bullying, porque
decían que era pésimo poeta. Decían, no, tú ponte a hacer tus narraciones. Entonces era pues, considerado, pues, si no dominaba la poesía, que era el género, o sea, los reyes buscaban a los poetas que les escribieran algo. El género de nuestra época es la narrativa, o sea, estamos viviendo un declive del siglo de oro de la novela latinoamericana del siglo XX, que es como un segundo siglo de oro, ya son los picos así, ¿verdad? Ya sigue otra vez la decadencia. El realismo mágico nos dejó muy abajo ya. Entonces, sí es importante y que la poesía es el género más antiguo, o sea, que existe, o sea, de la poesía nació la narrativa, los poemas épicos contaban historias, se cantaban, por eso la poesía todavía conserva ritmo, musicalidad, etc. Aquel intelectual, aquel filósofo que pues, usaba la poesía como un... Sí, se escribía en verso, los tratados de filosofía, la historia de Herodoto, por ejemplo, todos estos libros tenían una tradición como de herencia lírica también, como lo importante. que ya hemos perdido. Pero ahorita pues Es el, otra época. el, el medio es el audiovisual. Estamos en Sí, la yo creo época que vamos de... para allá. Sí, sí, No, ya ya estamos ahí. Sí, no, estamos... sí, ya, pero finalmente el audiovisual es un género mixto, ¿no? Que recupera pues lo aprendido en lo visual, en la palabra, en todo esto, y ya es el género, sí. Eso sí, nunca vamos a perder el lenguaje, nunca vamos a perder la palabra. Eso, nunca te asustes, nunca te preocupes por eso. Nunca vas a escribir la Pues palabra. fíjate que luego de escuchar algunas canciones me lo pregunto. Pero sí, Pero obviamente es parte de nuestra condición el lenguaje articulado, ¿no? Y va a estar ahí como ha estado desde que inició la historia. siempre va a haber de Gracias. todo. Ujú, sí, sí, sí. Y que estos declives son naturales, conviven, estas diversidades de manifestaciones lingüísticas, etcétera, culturales conviven y que pues a la larga o a la par vamos a ir descifrando, ¿no? ¿Cuál va a ser la O, tradición de ahora? o olvidando. O olvidamos. Sí, no, Ya es pena. importante no olvidar, o sea, porque aunque dices, bueno, no voy a escribir como Sor Juana, no, bueno, ¿quién podría? Pero es importante nutrir, decía Paul Valéry que el león es cordero digerido, Sor Juana es un león, ¿qué significa? O sea, que eres lo que comes, o sea, ella había leído a los clásicos, y en una época donde había una censura severa, donde muchos libros no llegaban o llegaban a escondidas acá y que era un relajo. Y ahora con todo a la mano en el internet, que fíjate que hoy vi un video de Carlos Monsiváis donde decía que la censura de la actualidad Ajá. ya no es como antes, ¿no? De que, ay, te censuro y te meto a la cárcel o te mato, sino Volver. que ahora, en vez de hacerte esto, decir, bueno, sí, está bien, tú di lo que quieras, pero yo voy a darle todo el punch al que produce esta tontera y lo voy a proyectar en todos lados y le voy a poner todo. Entonces, es muy difícil, entras a la red y te distraes con mil cosas, banalidades, etcétera. Entonces, también es importante saber distinguir qué cosas nos nutren, sobre todo en la poesía, en la vida, ¿no? En el pensamiento. Pues al final de cuentas, el entretenimiento es de lo que se vive, lo que les gusta a los muchachos, lo que nos gusta a todos, los que al final de cuentas nos queremos entretener, queremos olvidarnos de lo que está pasando en nuestra vida. Ahorita, yo por ejemplo, pues ahorita prefiero ver una comedia, ver un dramota. De vez en cuando pues caigo Bueno, estamos en una situación también complicada. y leer un Pero poema. también es importante que poco a poco nos vayamos despejando porque necesitamos pensar para saber qué vamos a hacer. Si no, Tú sabes que vengo de la filosofía, el ocio para mí no es ocio de verdad, el ocio es claro, el sí, momento en sí, el sí. cual podemos discernir, pensar, estudiar, conocer, aprender. Hay Y, que darnos chance. Sí, sí, yo entiendo, yo estoy pues igual. sí, recordando pues, lo que estabas comentando, de que pues, Sor Juana proviene de una tradición con unas lecturas muy grandes, muy importantes, muy eh, sonitos de la cultura, desde Homero hasta Góngora. Así que desde Homero hasta Góngora. Sor Juana ya es uno de ellos y tenemos que aprovecharlo. Así Tenemos es, que y de darle su nutrirnos de lugar. ella. Nos regaló algo y hay que aprovechar el presente. Y que si no quieren leer El sueño, hay otras opciones de Sor Juana, o sea, pueden leer
esta respuesta sorfiloteca es maravillosa, pueden leer los sonetos, pueden leer las redondillas, que también cada género tiene su, por ejemplo, las redondillas, que eran de arte menor, eran de tono popular, entonces incluso las formas también tienen intenciones y que hay para todo público. Podemos entrar a Sor Juana desde diferentes momentos de su poesía, es más, desde este prólogo que hace, ¿no? De estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, no tienen de buenos más que decir que ya son malos. Me Entonces ya encanta desde ahí es, me ¿eh? encanta que tú sí recuerdes los versos. Y disputártelos quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso sería hacer de ellos mucho caso, o algo así, ¿no? Diga, Nos dice Sor Juana, y hay para todo. Y tiene también obras de teatro, los autos así, sacramentales, comedias, sí hay que aprovechar. Los enredos de una casa, por ejemplo, es una comedia, el otro día la representaron aquí, pues la pueden ver ahí en representaciones en YouTube, o la pueden leer, o sea, hay muchas maneras de entrar, no por el más difícil, ¿verdad? O a lo mejor sí, a lo mejor son lectores rudos y ya le entran. Eso es muy personal, pero hay opciones para conocer No, o pues reconocer. ya sabes, a uno le gusta entrar por lo difícil, a uno le gusta pelear. Y claro que ya después de aquí, ya desde bajadita. Ya sé, sí, sí, es difícil. Pero bueno, yo he disfrutado bastante esta pequeña plática que hemos tenido. De 10 minutos. De 10 minutos, iba a ser 10 minutos. Pero no importa, a mí lo importante es platicar. Si nos ven, si no nos ven, si llegaron hasta aquí, felicidades. Muchas gracias. Si no, no importa. Aquí lo importante es platicar, estar en Así es. conversación, estar en diálogo. Yo te invito para seguir haciendo esto. Más poemas, más temas de poesía y meter de vez en cuando algo de filosofía no hace daño. No, y que antes, por ejemplo, este poema es un poema filosófico, el poema de Sor Juana del Sueño, y como también esa separación de la filosofía y de la literatura fue impuesta y es actual, y creo que ha hecho un daño importante porque, bueno, al menos para mí, que no tuve una guía de lecturas de filosofía, ya ves que platicaba el otro día de eso, sí, sí es difícil, pero siento que me hubiera gustado tener también la formación, que Es sí, que ahí medio le rasco y lo intento. tú empiezas, bueno, más, ya lo hemos platicado, pero pues los hitos más importantes, los nudos elementales están ahí en cualquier libro de historia, entonces es nada más ponerse a leer. Y es muy pesado, Pero- es muy, muy Sí, la tedioso. filosofía es pesada. Yo leo una página y me quedo así pensando. Se lee de otra forma, la filosofía te exige otro tipo de ritmo, ¿no? De Pero asimilar. es lo que te iba a comentar. Yo creo que el filósofo necesita, o más bien, yo sé que el filósofo necesita una estética para poder entender, para tener una cosmovisión clara de la realidad y de lo que está leyendo y de lo que está pensando y de lo que va a entender. Si no hay un elemento, si no está el elemento estético, pues, o sea, es necesario lógico, es necesario el abstracto, eh, pero si no está la poiesis, si no está lo estético, Sí, sí. Y eh, al revés, o sea, rompe. si está solo lo estético y no está detrás la idea, el sostén, es muy En ambos complicado. casos te queda lo formal. Ujú. Se queda lo formal y ante lo formal se pierde lo humano. Se va, se va diluyendo lo humano en esta visión, no he de escuchar muy radical, pero sí es una visión muy fría de la razón, que termina en totalitarismo, que termina en cosas, en ismos que Sí, en el siglo o en XX específico. frivolidad. Así es, pero, pero bueno, lo importante es que ya acabamos. Pues Bueno, pues muchas muchas gracias, gracias. Edgar, Muchas por, gracias. por este tema tan retador, pero que es muy disfrutable también. Este es un cáliz. Ya después lo vamos a ir acomodando, formando para lo que, cómo sentirnos más cómodos, invitar gente, ver otros temas, ver otros autores, poemas. Hay muchos, eso nunca se va a acabar. Pero aquí estamos. Al que haya aguantado y que disfrutó esta plática, yo lo disfruté, entonces va a haber otras. Y en el momento Sí, yo también. que tú ya estés cansado o que no se pueda, pues no hay ningún problema. Como quiera,
Hay mucho libro y hay mucho poema que podamos discutir. Así es, para cada Bueno, momento. Muchas gracias, Edgar, un placer. voy a pausar. Nos vemos. Adiós.